ciencias agrarias que se llama Agroecosistema. Bien, en este uso de la palabra, les damos la más cordial de las bienvenidas a quienes se van integrando para presenciar esta conferencia titulada Educación Virtual, Experiencias de Latinoamérica en la Pandemia. Damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro conferencista, el doctor Blas Joel Juanes Girao. Bienvenido, doctor, y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, profesora Irma. ¿Se me escucha? Sí. Antes de que le ceda el uso de la voz, me voy a permitir dar una breve semblanza de nuestro invitado. El doctor Blas Joel es director académico de la Fundación Metropolitana de Ecuador, Quito. Ha sido jefe de Departamento de Didáctica de la Educación Física en la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Cienfuegos, así como decano de la misma facultad del 2009 al 2012. Dentro de sus cargos más representativos destacan los siguientes: presidente de la Comisión Científica del Béisbol en Cienfuegos, director académico de la Fundación FIDE en Colombia, director de la Comisión de Evaluación Externa en el proceso de acreditación de la licenciatura en Educación Física y Salud de la Universidad Autónoma del Carmen en México, coordinador nacional de docencia, ciencia y tecnología de la Misión Deportiva Cubana en Venezuela, y director del Centro de Estudios de la Didáctica y Dirección de la Educación Superior de la Universidad de Cienfuegos. Ha sido miembro numeral del Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios, así como miembro del Grupo Nacional del Tercer Perfeccionamiento de la Educación en Cuba. Pues sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz a nuestro invitado para que pueda iniciar con esta conferencia. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Irma, y muchísimas gracias, profesora Marixa, y a todos aquellos amigos mexicanos que me están escuchando en este momento. La profesora Selene, que vi hace poco, y la doctora Lidia Raffel, que también la vi conectada en este caso. Para mí es un placer verlos a todos, y desgraciadamente este COVID ha hecho que lo hagamos desde una manera, desde la distancia, pero no, la distancia nos va a imposibilitar y el calor y el cariño que nos tenemos. Eso en primer lugar. En segundo, agradecerle a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la posibilidad de participar como ponente en este evento y en su segundo seminario internacional virtual. Y muchas de las cuestiones que vamos a ver hoy a partir de la experiencia latinoamericana acerca de la educación en la virtualidad también está dada hoy en este seminario. Y para mí es un reto, desde lo personal, también intercambiar con todos ustedes. Y si hay algún comentario, habrá un momento, y aquí le pido permiso a la profesora Irma, habrá un momento donde yo haré preguntas y deseo que ustedes contesten. Es decir, pueden interrumpirme en ese momento sin problema ninguno, pueden tomar la voz, porque he traído una presentación que también tiene interactividad. Y eso es uno de los elementos hoy que se está evaluando desde el punto de vista de la educación virtual, y en este caso Latinoamérica no se queda fuera de este contexto. Voy a compartir un segundo. Por favor, me confirman si lo ven. Sí, doctor, ya se visualiza. ¿Se ve la presentación? Sí. Bueno, como les decía, hoy estamos viviendo en un mundo diferente. Un mundo que aparentemente hace 8 meses, 7 meses lo veíamos de una manera donde todos nos tocábamos, donde este propio evento pudiera haber sido parte de esos encuentros como los que hicimos el año antes pasado y pasado, donde nos podíamos dar la mano. Sin embargo, hoy la llegada del COVID ha demostrado que el mundo ha cambiado independientemente de que no se ha parado en este sentido. Y eso es uno de los elementos que yo quisiera conversar con ustedes, y aquí aparece la primera pregunta. Fijarse todos los participantes en las letras en rojos. ¿Por qué? Porque las letras que están en rojo son las respuestas que vamos a ver durante la presentación. Y yo, al título inicial que le había presentado al Congreso, le sumé esta pequeña pregunta en la preparación de la misma. ¿Será realidad o ficción la experiencia educativa hoy virtual de Latinoamérica? La veremos más adelante. Pero ¿qué veremos hoy? Unos breves antecedentes de cómo hemos llegado aquí, cómo se llega a esta situación actual y qué ha ocurrido desde la educación actual versus el COVID.
qué ha pasado en todo este proceso histórico-cultural, que para el inicio tenemos que preguntarnos, ¿no? Desde la Organización Mundial de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, ha establecido que ya hoy la pandemia es endémica, es decir, que ya traspasó las fronteras, y lo comentaba la doctora Marisa en un inicio cuando estábamos conversando ante la inauguración, de que hay que saber vivir ya en este contexto. Es un nuevo contexto que ha llegado y aparecerán las vacunas, sí, es cierto, pero el mundo no va a cambiar porque aparezcan las vacunas. Hay muchísimas cosas que deben seguir hoy estableciéndose y la educación tiene que contextualizarse en ese sentido. Si nosotros hacemos una valoración histórica de lo que es una pandemia, veremos que es los grandes asesinos de la humanidad. Y ahora veremos algunos detalles de esas 5 pandemias que han sido históricas y que han transformado la educación en cada uno de sus momentos. Se llama pandemia la propagación mundial de una nueva enfermedad y que esta hoy está presente, comenzó hace poco en China. Pero si nosotros hacemos una retroalimentación, una histórico-cultural de cómo hemos llegado aquí, tenemos que decir que han habido 5 pandemias muy letales en la historia de la humanidad. La primera llegó a tener las tasas de mortalidad de hasta el 30%, llegando a matar 300 millones de personas, como fue la viruela, que aunque hay algunas vacunas que han suplido y que han reforzado el sistema inmunológico de las personas y han combatido la misma, que no es una enfermedad que está desaparecida del planeta Tierra. Una segunda enfermedad que ha trastocado la vida de nuestra humanidad con 200 millones, más de 200 millones de personas, fue el sarampión, que es un virus muy potente. Aquí hay algunas imágenes. Yo siempre trato en mis presentaciones contextualizar para llegar a este análisis, ¿no? Y cómo desde el punto de vista histórico el sarampión fue una de las primeras enfermedades que logró diversificar el componente educativo. Pues al determinar que eran enfermedades fundamentalmente en niños, se hicieron algunos ajustes en las escuelas de la época para que los niños no se tocaran. Aquí hay un primer elemento. Se mantuvo la educación tradicional desde las instalaciones educativas, pero sin embargo los niños ya empezó el distanciamiento. Una de las más fuertes ha sido la peste negra. En Europa murieron 50 millones de personas, es decir, pasaron de 80 millones de personas a 30 millones de personas. Se dice que las familias enteras amanecían muertas en casas y de cierta manera desapareció, como también ha desaparecido algunos de los virus importantes a nivel internacional. Una más reciente, y aquí de cierta manera le hago un poco de guiño a nuestros amigos españoles que están escuchándonos, es el tema de la mal llamada gripe española. ¿Por qué digo mal llamada? Porque surge en los Estados Unidos en 1918 y llega a Europa a través del desembarco ya en Europa en esa época, entre 1918 y 1920, estaba la Primera Guerra Mundial, pero sin embargo se le denominó, digo mal llamada, gripe española, porque independientemente que mató entre 50 y 100 millones de personas, este dato no está bien confirmado, todavía los estudios no determinan cuál fue la cifra exacta para la época de personas que fallecieron en este caso. Se dice que mató entre el 6 y el 6% de la población mundial, pero sí está bien determinado que no surgió en España. Lo que ocurre es que España no estaba involucrada dentro de la Primera Guerra Mundial y fue la que la dio a conocer y fue la que más la socializó. Y como fue la que más la socializó, se le quedó este nombre, como también se le quedó este estigma, a pesar de no ser una enfermedad. Aquí podemos ver una imagen de la época donde ya se usaba lo que se conoce hoy como mascarilla, nasobuco, protector bucal, donde las familias ya salían en este contexto protegiéndose en este sentido. Y también hay imágenes de la época donde la educación se hacía, en este caso, en espacios abiertos. No se hacían en las aulas. Aquí se cambió un poco la metodología en este sentido y se daban las clases en patios, en parques, para que los niños no tuvieran el contacto y así sucesivamente pudiera estar educativamente el proceso y no se detuviera. Y llegamos a una de las más modernas, en este caso el VIH. Si no tuviéramos la precaución hoy, si no tuviéramos los retrovirales que tenemos hoy, la atención actualizada, podemos estar hablando de que es una enfermedad que mata al 80% de los infectados. Y esta surgió en los Estados Unidos. A nadie se le ocurre decir que es una enfermedad norteamericana. Al igual que pasó en este contexto con el coronavirus, que se le denominó mal llamada también la enfermedad china. ¿Por qué? Porque las enfermedades no tienen nombres desde el punto de vista del nombre geográfico, a pesar de que hay algunas como el chikungunya, que surge de una aldea africana
y del río chikungunya, y se le puso el nombre por el río, y es la enfermedad de los dolores del cuerpo. Entonces, esos son elementos que hay que tener en cuenta, y cómo la humanidad históricamente ha tratado de contextualizarse, de buscar variantes a seguir los procesos de educación en este contexto. Ahora, si hacemos un breve recuento a cómo hemos llegado hoy al año 2000, con todo este elemento desde el punto de vista estructural, tenemos que decir que los primeros síntomas del coronavirus se conocen entre el 2 y el 29 de diciembre en Wuhan, en lo que es llamado el mercado de aves más grande, de animales más grande del mundo. Pero hay algo interesante que está detrás de todo esto. Estudios biológicos demuestran que no era el primer caso de Wuhan, pero ¿qué ocurrió? Que 15 días antes, en Wuhan, que es la ciudad económica más potente de China, en el centro del país, la ciudad tecnológica, se celebraron en Wuhan los Juegos Mundiales de los Ejércitos. Fíjense, hay coincidencia histórica con dos de las epidemias fundamentales que surgieron en los Estados Unidos, que surgen desde la producción de los ejércitos, y en ese momento estaban más de 30 ejércitos compitiendo en Wuhan. Bueno, también hay algunos elementos un poco contradictorios, como el famoso barco de los Estados Unidos, Roosevelt, el portaavión Roosevelt, que tuvo personas con coronavirus, sin embargo no había tocado puerto en 3 meses. Entonces, muy contradictorio algunos elementos de este tipo. El 1 de enero del 2000 se cierra el mercado mayorista, y a partir de ahí hay una explosión. Por eso hay que tener en cuenta estos elementos de la enfermedad para ver qué ha ocurrido con la educación. Ya para el 5 de enero se anuncian los primeros casos desconocidos de esta nueva neumonía, que no corresponden ni al SARS ni al MERS. Hay que decir que estas dos enfermedades que están en el sudeste asiático, en China, en la India, en Pakistán, han matado miles de personas, pero sin embargo no tienen la propagación que tiene el coronavirus. Ya para el 7 de enero las autoridades confirman que es un nuevo coronavirus, por eso es que le ponen COVID-19, porque surge en el 2019, a pesar que se declaró oficialmente en enero, no se le pone el nombre de COVID-20, sino 19, y el 11 de enero aparece la primera muerte, fundamentalmente de un hombre de 61 años, el cual es el que se declara oficialmente como la primera persona que fallece a partir del coronavirus. El 13 de enero aparece un caso ya fuera de China, y después ya en Filipinas sale del continente. Es decir, que hay una explosión muy rápida. En menos de 30 días hay una explosión muy grande del coronavirus. Es importante tener en cuenta algo, y es que el coronavirus afecta fundamentalmente a las personas de más de 50 años y con enfermedades no asociadas o degenerativas o cardiovasculares. Los porcientos de enfermedades de fallecimiento están multiplicados por 2 a partir de los 50, 60, 70 y 80 años. No así en los niños. Y esto es un primer elemento que hay que tener en cuenta a la hora de la educación. Los niños no sufren tan fuertemente el coronavirus y lo pasan como un catarro. Sin embargo, son los que más lo propagan. Y ahí está uno de los retos hoy de la educación y de la virtualidad. Ahora, en todo este concepto, el mundo se detiene completamente. Y cuando decimos detiene, es que el mundo se confinó en sentido general. Empezó por China. China, la ciudad de Wuhan, con más de 10 millones de habitantes, se cerró. No entraba ni salía nadie. Hoy Europa, después del rebrote, se está confinando de nuevo. Ahí tenemos el caso del presidente Boris Johnson de Inglaterra, que ha llamado al confinamiento, y eso ha traído consigo de que lo que se pensaba abrir, que se abrió en un momento determinado, que fueron las escuelas, se tuvieron de retomar el tema del teletrabajo y de la teleeducación. Por lo tanto, lo que se había previsto en 6 meses que iba a ser solucionable, hoy ha vuelto hacia atrás. Y hace poco el doctor San Fabián lo comentaba, de que hoy las universidades españolas han vuelto al confinamiento y sus estudiantes hacia el teletrabajo. Es decir, en este proceso es muy complejo educar. En este proceso es muy complejo formar. Por lo tanto, la educación tiene que reinventarse, específicamente la latinoamericana, en un contexto que vamos a ver en este momento y cómo vamos a caracterizar de diversos puntos de vista. Pero para llegar aquí tenemos que explicar qué ha ocurrido con el teletrabajo, qué ha ocurrido con la educación, por qué hoy podemos hablar de estos temas. Si nosotros hacemos una valoración de las revoluciones industriales, hoy estamos hablando de que estamos en la 4ª revolución. Una 4ª revolución de la física y de los sistemas. Y podemos ver, yo jocosamente le puse la figura de Albert Einstein a este
a este robot, pues muchos de los principios de Albert Einstein hoy están siendo aplicados. Si pasamos de una tercera revolución de la computación y la automática, hoy estamos hablando de una sociedad del conocimiento, me voy a referir un poquito más adelante, y la misma está dada por la creación de un pequeño aparatico que hoy se considera el hito más importante, que es los microprocesadores. Intel, en 1971, comercializa su primer microprocesador, que simplemente lo único que hace es acelerar los procesos. Si nosotros hacemos una memoria histórica, veremos que los teléfonos en la antigüedad eran un poco más grandes, los primeros celulares llamaban hasta la atención. Hoy es imposible hablar desde esta perspectiva, pero con este desarrollo científico, histórico, cultural de las nuevas tecnologías, aparecieron con ellas, en primer lugar, la red, Internet, la WWW, que es la conexión global, y con ella aparecieron un grupo de aplicaciones, programas que han permitido que a su vez el mundo se comunique, pero también la educación se beneficie muchísimo de estos elementos. Yo les traigo un pequeño video que quiero compartir un segundo. Push, push. Bueno, aquí viene la primera pregunta. ¿Qué han visto? Alguien que me comente rapidito. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué les llamó la atención? Cualquier persona que quiera intervenir. ¿Puedo participar? Sí, adelante. Le pedí permiso a Irma para romper un poco el protocolo de este encuentro y en la presentación pedirle palabras a ustedes. Adelante, la primera persona que quiere intervenir. Adelante. Gracias. Pues veo en el video que se le atribuye al nacimiento de una nueva generación como si ya tuviera esta parte o este refrán que es tan conocido acá en México, no sé si por allá, que los chicos o los niños de ahora ya tienen el chip integrado. Muy bien, Eva. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué sensación le da el video? Hola, mi Fíjense. nombre es Diana. Y Diana, yo adelante. alcanzo a observar pues la naturalidad con la que el recién nacido interactúa y se relaciona con los dispositivos electrónicos. Muy bien. Con la tecnología. ¿Alguien más? Otra intervención. ¿Qué les llamó la atención? Fíjense que hay una pregunta en pantalla, pero no hemos dicho de qué es la pregunta. Pero sin embargo, estamos viendo un niño que nace en la tecnología. Y el niño, de forma jocosa, a mí me gusta siempre poner algo jocoso. En la vida todo no es lineal, todo no está bien, todo no está mal, ni todo está igual. Siempre hay ondulación de las cargas. Entonces siempre tenemos que buscar la manera y romper. Y eso es uno de los retos hoy de la tecnología. ¿Cómo nosotros educamos a través de un televisor, de una computadora? ¿Cómo formamos? Cuando estamos hablando de la formación en sentido general, como las ciencias de la pedagogía, pero cuando estamos hablando de la clase, es la didáctica. ¿Cómo nosotros hoy damos una clase diferente? Con un niño que nace, que abre el celular, ve un tutorial de YouTube, corta el cordón umbilical, se tira una foto, la sube a Facebook, la sube en su Instagram, sigue caminando, se viste con la tecnología y después aprieta Google Maps y sale caminando. Es decir, que si nosotros valoramos todo esto, nuestros hijos hoy, nuestros niños hoy, los míos empezando por ahí, nacen en un mundo de ciencia. Ahora, ¿esto es criticable? Vuelvo a preguntar y abrimos el debate. ¿Quién quiere hablar? Sin problema ninguno. ¿Esto es criticable? Yo. Adelante.
Raúl. Muchas gracias. Me parece que es una nueva realidad, que es la adaptación o las nuevas, no me gustaría manejar el término de adicción, sino las nuevas actividades a las que nos hemos acoplado hoy en día, a los recursos que tenemos y a la dependencia que tenemos a los mismos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Esta imagen, fíjense, ¿cuántas veces hemos visto nosotros esto? ¿Cuántas veces hemos caminado por la calle y hemos visto a los jóvenes así, o a las personas en sentido general? ¿Esto es criticable? Yo quisiera participar. Adelante. ¿Su nombre? Nayeli. Adelante. Bueno, a mí me parece que sí se ha criticado un poco esta parte en el que ya no se socializa, porque muchas veces nos dicen, bueno, sí, lo que era antes una reunión con amigos, pues se ha convertido en que ya no se prestan mucha atención porque pues se la pasan atendiendo el teléfono, atendiendo el celular. Y bueno, pues yo no sé si respondiendo a esta pregunta en el que dices, ¿esto es criticable? A veces sí vemos que precisamente la tecnología pues nos ayuda a resolver muchas situaciones como la vimos ahorita en el video. Pero también he visto la otra parte en la que critican y dicen, bueno, por ejemplo, personas de una generación anterior a la mía que dicen, bueno, es que ustedes, por ejemplo, ahorita ya hasta para hacer una cuenta necesitan el celular, ¿no? Y sacan la calculadora del celular, entonces yo creo que sí lo critican mucho. Entonces, pues yo veo también las cosas positivas, pero también veo con comentarios de otras personas, pues estas críticas que se puede hacer. Bueno, fíjense, yo digo que sí y digo que no. ¿Por qué? Porque en su momento el periódico fue la tecnología. Entonces, lo que no podemos nosotros es valorar de una manera fría la utilización de la tecnología. En su momento, el periódico causó esta sensación y usted ve que todas las personas leían. Lo que ha cambiado es la forma de leer. Lo que ha cambiado es la forma de expresión. Lo que ha cambiado es la utilización que le demos a esa tecnología para entonces nosotros poder aplicarla. Y ahí está el reto de la humanidad, porque la tecnología la hace el hombre. La tecnología la utiliza el hombre. Entonces, muchos de los códigos hoy son diferentes. Nosotros nos escribimos, cuando digo nosotros, vamos a ver un poquito más adelante una imagen algo jocosa también, de cómo los jóvenes hoy se escriben. Hoy los jóvenes, todo está bien con una manito. Hoy, en plena conferencia, de cierta manera lo hicimos como un experimento. Los profesores que me antecedieron con excelente presentación, los conozco humanamente, son bellas personas, además profesionales, han logrado hoy que la Universidad de Cienfuegos tenga una revista en Scopus. Eso es un éxito para un país subdesarrollado, tercermundista, pero que también es parte del resultado de universidades como esta en la que estamos participando hoy, porque ha sido partícipe de estos logros, pero los logros que se han marcado están a base de la gestión de la ciencia. Entonces, cuando a los profesores se les caía la conexión, que se volvían a conectar, preguntaban y yo le hice una seña. Y después empezaron 2 o 3 personas a hacerle señas. Ahí cambió el código. Y hoy, ¿qué ocurre? Que los jóvenes se comunican y cómo me siento y mandan una señal de que un icono, un smile, como se le dice a estos pequeños símbolos amarillos, un sticker, ahora están los stickers a todos colores, y nos estamos comunicando sin problema ninguno. Eso no es criticable. Lo que debe ser criticable en todo momento es la utilización que le damos. Como bien decía la que me antecedía hablando, la profesora que intervino, es que los jóvenes a veces estamos todos, las personas estamos todos sentados rodeando un lugar determinado y todos estamos en el teléfono y sin embargo no estamos comunicando entre nosotros. Eso puede ser criticable, pero no, porque si a lo mejor están trabajando o están estudiando, esa misma conexión nos sirve a nosotros docentemente para hacerlo. Hace poco me reía, hace un tiempito atrás, porque en un X lugar los docentes prohibieron los teléfonos en el aula. Y sin embargo, y sin teléfono en el aula no se puede estar. Entonces, ¿dónde está el reto verdaderamente? En la utilización que le demos nosotros, los académicos, los docentes, los investigadores, a esa evaluación. Entonces, desde esa perspectiva, hoy hay un reto importantísimo porque lo que hemos nacido de 1980, fíjense, estamos hablando que el primer microprocesador apareció en 1971, yo nací en el 77, todavía no estaba
demostrado esa explosión tecnológica que surge a partir de 1985, 1986, con la creación a gran escala de la red y la interconectividad, y se les conoce a todas estas personas aprendices del nuevo milenio, los MMLL, los New Millennial Learners, como se les dice a nivel internacional. ¿Por qué? Porque somos Mickey. Somos personas que hemos nacido en la época donde todavía veíamos dibujos animados de una manera diferente. Pero sin embargo, los niños de hoy, esos que vimos en el video, son mouse. Son los chicos mouse. Nosotros somos Mickey, pero ellos son mouse, porque han nacido en una tecnología que se les conoce como la generación red por diferentes autores, la de generación SMS, que se pasan el día. Hoy un joven puede estar pasándose el día sin problema ninguno en las conexiones, o el joven Homo sapiens, de Sapia, ahora todo se pasaba por Sapia, o la generación gamer, aquellos que se pasan el día jugando y dominan cualquier plataforma, o los que yo les llamo WhatsApp, que estamos en conexión directa por WhatsApp, y hoy sin un teléfono y sin el WhatsApp no podemos vivir. Es decir, que esos son retos que tiene hoy socialmente la educación, pero hay que ver cómo esos retos se contextualizan en cada uno de nuestros espacios. ¿Por qué? Porque el mundo se ha globalizado en sentido general. Y la globalización es buena, no es mala. La que es mala es la globalización económica, que arrastra todas las demás. Pero la globalización, que es el acortamiento de las distancias, que es el aumento inusitado de la información. Ojo, eso es uno de los retos de la educación en línea. Ya lo veremos un poquito más adelante. Y donde prima el uso de las nuevas tecnologías de la información. Fíjense, la UNESCO, en el informe de educación superior de 2009 y fundamentalmente en en Incheon, en Corea 2015, en Incheon, ya veía que esa globalización tenía que estar en correspondencia con la nueva formación de docentes y la nueva formación de nuestras generaciones. Por lo tanto, las competencias TICs, hoy establecidas por las Naciones Unidas, por la ONU específicamente, no están en el uso de la tecnología en sí, sino en las habilidades que tengamos nosotros como investigadores para analizar, discriminar, valorar y almacenar la información. Fíjense, 4 elementos fundamentales que muchas veces no tenemos en cuenta y que se ven en el transcurso de la clase. Tiene que reinventarse la educación completamente en este contexto porque estábamos aislados, la tecnología está primando, la educación era tradicional, hay que decirlo así. Nosotros, el mundo entero tiene una educación, aunque han habido avances importantes en la unión de las tecnologías, en las universidades como las universidades virtuales, el aumento del posgrado. Vamos a ver un grupo de cosas esas interesantes que han ocurrido en Latinoamérica, pero en sí, como me dijo alguien curiosamente hace poco, la iglesia sigue siendo virtual. No, la iglesia hay que ir hasta allí para poder rezar. Y la escuela seguirá siendo presencial, porque además, miremos a nuestro alrededor y vemos cuántas instalaciones hoy están vacías. ¿Las vamos a destruir? No, hay que utilizarlas de una manera diferente. Y en ese sentido, hay 2 retos fundamentales. Y yo, el otro día, un amigo mío, me gusta mucho utilizar la experticia de personas en todo sentido, y no es copiar, sino utilizar el verdadero conocimiento. Y yo le ponía esta foto. Hay 2 retos fundamentales hoy para Latinoamérica en este sentido. Primero, es un enorme desafío de la equidad. ¿Por qué de equidad? Porque vamos a ver cómo esa equidad educativa puede tener consecuencias que alteran la vida de los estudiantes. Hoy es más vulnerable. Han habido fotos virales de niños estudiando debajo de una lámpara en la calle. Si él está estudiando debajo de una lámpara en la calle, no tiene internet en su casa, no tiene conexión, no tiene teléfono. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer una educación online si hoy, antes de la pandemia, interesantísimo, había un estudio de CRESAL Latinoamérica donde demostraba que a pesar de que Latinoamérica había sido el continente que más había avanzado en la cobertura educativa, en la educación básica, existían en ese momento 12 millones de niños que no tenían acceso a la educación. Imagínense hoy que es virtual. Un cambio exactamente de la educación, porque tiene que ser una educación diferente. Una educación virtual, ya el profesor que me el profesor San Fabián, decía algo interesante, que era cómo reenganchar a todos estos elementos en función de lo que está pasando. Y la escuela no puede ser replicada a una casa, porque la casa tiene otros valores y otro concepto. En ese sentido,
cambió el ecosistema. Si el ecosistema que teníamos en la escuela era un ecosistema presencial donde el niño miraba hacia el lado y agarraba el libro, hoy no. Hoy está relacionado con un grupo de factores tecnológicos que rodean al niño, que rodean al joven, que rodea al hombre, porque no podemos pensar en solo la educación inicial. Tenemos que también pensar en la formación de profesionales, en el posgrado, que son elementos que se tienen en cuenta. Entonces han aparecido variantes muy positivas que han hecho posible la interconectividad de todo. Este es un ejemplo, este evento es un ejemplo. Plataformas como Yahoo, Google Académico, lo decía el profesor Jorge Luis Bastida de la Universidad de Cienfuegos, Facebook, Twitter, YouTube, Coursera, que es uno de los elementos fundamentales hoy de plataformas de cursos internacionales de los famosos MOOC. Veremos un detalle de ellos adelante. Zoom, Team. ¿Qué pasa con estos dos titanes? ¿Qué ha hecho que el mundo hoy sea un almacén? El mundo hoy es un almacén de información. Por eso las Naciones Unidas hablaba que las competencias no podían estar relacionadas con la aplicación de la tecnología, sino con el uso que se le da a esa tecnología. Porque nosotros recibimos un grupo de informaciones y hoy hay miles de variantes, las mismas universidades que tienen bases de datos, bibliotecas virtuales, centros de recuperación y análisis de información, se han hecho plataformas propias individuales y usted puede acceder desde cualquier lugar del planeta a una información bien marcada. Ahora, ¿todo esto es realidad en Latinoamérica o es ficción? Entonces, yo dejo en el aire esta pregunta porque a continuación veremos algunos datos de cómo se manifiestan los criterios de evaluación de las Naciones Unidas en Latinoamérica acerca de esa conectividad. Un primer elemento es la ubicuidad del acceso. Yo les puse esta imagen muy curiosa donde el chico está sentado en su casa y tratando de agarrar la wifi. Como decía el profesor San Fabián, yo estoy en el campo y en el campo las conexiones son más difíciles que en la ciudad por el ancho de banda, por la calidad de transmisión de las imágenes, por los repetidores centrales. En el caso latinoamericano, aquí podemos ver unos gráficos. Aquí está Argentina, Perú, México, Colombia, el cual nos da elementos estructural de la conexión que existe en estos países. Y por lo general la velocidad promedio es la que viene. Un ejemplo, en Argentina, fíjense, la velocidad está por debajo del promedio, pero Argentina tiene muchos lugares montañosos y eso es un serio problema. Hay mejores conexiones en la ciudad que en el propio campo y así sucesivamente en cada uno. Aquí en el Ecuador, les traigo este dato interesante. El 83% de las personas tienen telefonía celular, pero de ese 83%, solo el 44% tiene computadora en su casa. Pero de ese 44%, solo el 33% tiene internet en su casa. Entonces, hoy se maneja todo en un teléfono, pero sobre la telefonía celular. Y no es lo mismo estudiar en un teléfono, y veremos más adelante, hasta elementos de salud que hoy están afectando. El Centro Nacional de Optometría de los Estados Unidos ha hecho un informe interesantísimo, se los traigo aquí para que ustedes vean lo que está ocurriendo con los niños en un estudio que se hizo a partir del coronavirus y del estudio en casa. Por lo tanto, si vemos que el 83% de las personas que tienen edad laboral tienen telefonía celular y que los que estudian son las personas que están en edad laboral o los jóvenes y de ellos tienen el 44% computadora en su casa y de ellos el 33% tiene internet, entonces ¿qué conexión hay en casa? ¿De qué teletrabajo estamos hablando? El teletrabajo se ha convertido a veces en algunos lugares hasta en una esclavitud, porque antes usted hacía el trabajo en su oficina, pero lo hace en su casa. ¿Con qué internet? ¿Con qué paga los servicios eléctricos? Aumentó el servicio de gas porque está siempre en casa. Si los niños están, y veremos después algunos elementos de este tipo. Otro elemento que hay que valorar es que afortunadamente han aparecido los MOOC, los Massive Open Online Course, que aquí tenemos algunos elementos fundamentales: Coursera, Khan Academy, fortalecísimo el Khan Academy, Udacity, FedEx. Pero ¿qué problema tienen para Latinoamérica? Tienen un componente del idioma. Y no hablemos de Brasil, que habla portugués, sino del español en sentido general, porque todos en estos elementos, aunque tienen traducciones en español, su base central está en inglés. Un ejemplo es Khan Academy, que es una de las fundaciones no gubernamentales
más potentes a la hora de cursos internacionales, que tiene más de 300 millones de usuarios, de niños usuarios. Increíble, comenzó con una llamada telefónica cuando este señor, Jamin Khan, que es como se llama él, le dio un curso, le dio una preparación a su sobrino en otra ciudad por teléfono. Y el sobrino le avisó a varios grupos de amigos que estaban en el mismo problema del aula. ¿Qué hizo? Puso el altavoz. Y al poner el altavoz empezó a dar la clase y la explicación. Bueno, se le ocurrió con el tiempo hacerlo de manera online y hoy fue uno de los precursores de este tipo de cursos. Han surgido algunos como Miriada, Unimoc, Emprende, que han tratado de solventar este tema del idioma, pero el inglés prima en la mayoría de los cursos internacionales que nosotros estamos encontrando en este caso. Por lo tanto, también en el posgrado, también en las certificaciones, también en las especialidades encontramos problemas en Latinoamérica para acceder a este tipo. Ya no solo de conexión, sino también del idioma. Aquí entra, yo les traigo yo le puse duelo de titanes, porque son los dos titanes hoy que están llevándose la competencia mundial de la conexión, aunque Google tiene Google Meet, que es muy competitivo. Yo me reía con la profe Marix cuando conversábamos bien temprano en la mañana, y yo no me acordaba bien dónde estaba el correo, le decía, el link, dime el link, dime el link, porque es que por la mañana inauguré un evento en Google y hoy estamos aperturando un evento en Zoom. Entonces, uno tiene que dominar las tecnologías y no es que yo sea el mejor, ¿no? Sino es que el dominio que usted tiene que tener es indispensable para el desarrollo de esto. Si usted mira las características de Zoom y Team, al final hace lo mismo. ¿Qué ocurre? Que te dan valores diferentes. Hoy Team tiene un soporte de más de 1000 participantes en video, tiene varias probabilidades, tiene para compartir, da seguridad, son muy buenos. Team es más pesado. Team, desde que usted lo conecta, si la máquina no está buena, si la conexión no está buena, si el conector que usted tiene es inestable, como puede pasar en un momento en esta conferencia, se demora en conectarse el Team. Por lo tanto, aunque tiene un cronograma mucho más importante y te da la posibilidad de almacenaje de información, hasta 25 gigas de almacenaje de la información, es muy pesado. Hoy Team tiene 44 millones de usuarios. Fíjense, un usuario puede ser la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que tiene con ellos 1000 estudiantes. Por lo tanto, no es 44 millones de usuarios, es millones de personas que utilizan esta tecnología. Hace poco se cayó la plataforma y ellos están tratando de buscar algunas soluciones, aunque hoy se está trabajando bastante bien en Team. Pero son dos monstruos que muchas veces, si usted lo quiere tener en su casa, tiene que pagar. El Zoom solo da 40 minutos de una reunión. Hubiera sido imposible darle esta reunión. Y si usted quiere este evento, si usted quiere dar en Zoom una reunión con más de 40 minutos, tiene que pagarlo. Y ahí entonces la posibilidad económica que tengamos todos en este sentido. Otro de los elementos que ha surgido en este concepto desde el punto de vista de la formación es lo que llamamos hoy las aulas sincrónicas y asincrónicas. Presencialidad o no del docente. Fíjense, esto que estamos haciendo es online, pero es presencialidad del docente. ¿Dónde es que verdaderamente cambia el sistema? Cuando nosotros utilizamos videos y otra metodología que nos pueda llevar. Si nosotros valoramos esta imagen del año 1941 y del año 2019, antes de que llegara la pandemia, nos daremos cuenta de que casi no ha cambiado. Aquí la única diferencia son los colores. Una está en blanco y negro y otra en colores, porque ustedes pueden ver los estudiantes sentados todos mirando al profesor y los estudiantes sentados al lado del profesor. Es decir, que desde la perspectiva de las herramientas sincrónicas o asincrónicas, ahí está el reto del profesor. Pero eso ha traído un problema, porque nosotros no teníamos cultura de este estudio, no teníamos cultura de esta metodología. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Utilizar más las herramientas sincrónicas, que son las que se utilizan con relación directa, con información directa de la participación del estudiante y del profesor o de profesores, como estamos en este momento, y estudiantes también, o asincrónicas, que es el uso del chat. Y entonces utilizamos más el chat, que es asincrónico, o la mensajería, que es asincrónico en un momento determinado, para enviar información. Y eso ha traído que nosotros sigamos dando una educación desde el punto de vista cultural tradicionalista, independientemente de que estemos utilizando hoy la tecnología. Han aparecido nuevas teorías muy interesantes como la Flipped Classroom, es decir, el aula invertida, donde se le da herramientas sincrónicas fundamentalmente al estudiante, que son videos, tutoriales,
Hay experiencias positivas en Dinamarca hoy acerca de solo la evaluación en el aula. El estudiante estudia en su casa, estudia con los tutoriales y va al aula solo a evaluarse. Y el profesor entonces intercambia con ellos, hay menos presencialidad. Pero eso ha traído problemas también, porque históricamente nosotros estamos educados en una educación tradicionalista donde el estudio fuera de clase se desvirtúa, porque usted está en su casa escuchando a los otros jugando. Usted está en tu casa escuchando que mamá está, o está escuchando, como me pasó hace poco, interesante, dando una clase, y yo me empiezo a reír. El muchacho se ríe, ¿no? ¿De qué se ríe usted, profe? ¿Estoy hablando mal? Digo, no, mira hacia atrás. Tenía un gato en la cortina de la casa jugando. Y entonces pueden pasar estas cosas, que pasa un vendedor ambulante, pasa un carro, y eso rompe un poco desde la lógica educativa esa que teníamos, donde el aula era el santuario, donde el profesor se escuchaba solamente, donde no había interrupciones porque las aulas estaban un poco aisladas. Siempre se construyen las escuelas, las universidades hacia adentro y donde los campus quedan alrededor. ¿Para qué? Para que haya esa ética profesional, y eso es un problema. El estudiante se ha convertido en un estudiante muchas veces, aunque el aula está. Veamos algunos TikTok muy agradables. Yo siempre pongo la experiencia educativa. Alguien me decía un día, ahora, antes los niños se fugaban brincándose por la ventana. Hoy se fugan apagando la cámara. Y no es que apaguemos la cámara ni es crítica, estamos valorando estos elementos. ¿Por qué? Porque usted sabe que está ahí por una imagen. Pero si usted pregunta, a veces lo agarra fuera de contexto, está haciendo otra de las cuestiones. Y algo interesantísimo que ha ocurrido en Latinoamérica. Muchos de los gobiernos que han implementado el estudio desde la educación han utilizado canales privados de información, es decir, canales de televisión privados, canales de radio privados, canales de internet privados, y eso que ha traído consigo que tengas que pagar el canal, que tengas que comprar la señal. Y entonces hay un incremento también de gasto para estudiar. Ya no es solo la corriente, ya no es solo el internet, también hay que pagar a veces hasta el canal porque usted tenía preparado su concepción desde el punto de vista de estudiantil en un aula y hoy ya tiene que encender el televisor y muchas veces competir con horarios de la familia, porque usted está dando clase en el aula o en la computadora o en el televisor y si no había conexión pierde un programa determinado. La National Broadcasting Corporation y TV Azteca hicieron un estudio hace poco en Latinoamérica, en el 2019, y siguió siendo la televisión el medio de información más visto por los latinoamericanos. Ni siquiera el teléfono. Ni siquiera el teléfono era más visto por los latinoamericanos. Era la televisión el medio que se utilizaba más para información. Por lo tanto, ahí hay un reto en este sentido en el aprendizaje. Aparecieron nuevas tecnologías como el BIOT, Bring Your Own Device, es decir, lleva tu dispositivo a la clase, al aula. Esto ya casi que desapareció porque volvemos de nuevo a utilizar la teletrabajo, pero imagínense todos los niños llevando su dispositivo. Conozco casos en Colombia, ahí no recuerdo el nombre, pero tiene una estructura donde todos los niños se les dio una computadora. No recuerdo bien el nombre en este momento. Estuve en Colombia hace 2 años y lo evaluamos allá. Pero sin embargo, no se les dio a los niños ahora para llevarse la pandemia. Se mantuvieron en las escuelas, se mantuvieron guardados y sin embargo los niños se quedaron sin esa tecnología en su casa. Pero ¿qué ha traído con esto en el sentido general? En un estudio que se realizó hace poco por el Centro de Investigaciones de Salud y Seguridad Laboral de los Estados Unidos, hablaba de una enfermedad como la miopía. Dice, la miopía es una pandemia infantil hoy, pero la miopía, según estudios generales, aparece a partir de los 45 años. Eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque hoy la presbicia, que es la fatiga visual del cristalino que tienen las personas a la utilización de tanta telefonía, de tanto monitor, ha dado consigo que estas medidas vayan incrementándose. Porque si antes nosotros parpadeábamos en un sentido general varias veces frente a las pantallas, hoy lo hacemos más de 15 veces por minuto a la pantalla del ordenador o un smartphone. Esto provoca presbicia, es decir, provoca ese cansancio. Y hoy más del 30% de los niños adolescentes presentarán miopía solo en los Estados Unidos como consecuencia del excesivo uso de las tecnologías. Estamos hablando de un país donde todo está tecnología, con tecnología por todos lados. ¿Qué ocurre? Que en Latinoamérica esto no se ve tanto así, pero en los países desarrollados sí. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta, porque el niño no está utilizando el teléfono. Hablábamos ahorita de Zoom y Team.
ellos recomiendan, fíjense, Zoom y Teams en sus especificidades, recomienda que se utilice el Teams para reuniones cortas por teléfono, pero para uso docente por computador. Y eso es un reto para Latinoamérica, donde ya pusimos el ejemplo de Ecuador, donde el 44% no tiene celular en su computador en su casa. El resto lo hace por teléfono. Entonces eso es un serio problema en salud que se está viviendo hoy en Latinoamérica. Y aquí yo considero una de las cosas que más está afectando el teletrabajo y la educación, que es la familia. ¿Por qué? Si miramos acá esta imagen a la derecha, ¿cuántas madres no nos hemos visto así? ¿Cuántas personas no nos hemos visto así? Es verdad que es muy bueno porque usted puede trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y yo pongo en rojo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Es humanamente posible trabajar de lunes a lunes? ¿Es humanamente posible trabajar más de 12 horas en un computador? Hoy es socialmente, alguien lo decía en su intervención, hoy los grupos sociales han perdido espacio, ha perdido tiempo la familia. Entonces esta imagen graciosa que pongo yo aquí a la derecha, donde está mamá cargando un plato con el niño en la mano, el teléfono por acá y dando una clase en este caso. La casa se ha convertido en un espacio educativo que no estaba previsto, y eso hoy es un reto a la hora de la educación. Han habido experiencias muy positivas. Yo me reía también hace poco con Tamara, la chica que nos atiende acá en Fundación, la secretaria, que ella me decía, no, yo le preparé al niño un cuartico, y si no hay cuartico, Tamara, no, en la cocina. Entonces ahí empieza, usted está dando la clase y ve pasar por detrás a varias personas o ve pasar atrás a mamá, y entonces el niño ha perdido esa especie de intercambio. Es decir, que no solo es conexión, no solo es tecnología, sino los espacios físicos en los cuales nosotros damos esta docencia hoy, que es diferente. Se ha perdido un poco esa privacidad familiar que teníamos en otro momento. Yo siempre le digo a mi compañero que prefiero venir a la oficina que quedarme en casa. Porque la casa llega un momento que de cierta manera hay algunos niveles de interrupción, por mucho que usted quiera o no, porque ya la casa es un espacio donde usted ha logrado crear su familia, crear su intimidad, pero a su vez también están sus hijos, está su esposo o su esposa, está su abuelo, está su mamá, y hay que convertir la casa en una especie de aula virtual en todo momento. Y puede darse el caso que el niño está trabajando en una computadora y la mamá está trabajando en otro. Eso es otro de los elementos que se han dado. ¿Qué queda entonces para la pedagogía en todo este dilema? Lo que nos queda desde la óptica de esos grandes como Montessori, Piaget, Vygotsky, Dewey, Freiberg. Hacer una pedagogía un poco más moderna, aprender haciendo, porque esto es nuevo. Nosotros no hemos aprendido durante el transcurso de la pandemia, no nos dio tiempo a recuperarnos tan rápido ni a dar elementos fundamentales de esa pedagogía. Tiene que tener un componente de histórico-social, ese aprendizaje social que se ve cuando nosotros estamos valorándonos como otras personas. Tiene que ser una educación personalizada. No podemos seguir dando una educación tradicionalista y enseñar, y yo aquí lo pongo como algo esencial, enseñar por proyecto. Enseñar de una manera diferente, porque hoy los niños están en casa, hoy los jóvenes están en casa, hoy los profesores están en casa, hoy las personas que se están formando, el profesor Cuten lo decía, doctores en China, doctores en tal lado, están en casa. Es muy difícil que alguien se forme doctor hoy con este dilema del coronavirus en unas instituciones. Por lo tanto, hay que buscar la manera de ser diferente. Entonces, el futuro hoy tiene varios elementos que son esenciales. Primero, tenemos que transformar para asegurar la normalidad de la educación. Desde la teleformación, pero no para quedarlo para siempre. Porque cuando vamos a la normalidad, yo soy de los que piensa que vamos a volver a la normalidad o una nueva normalidad con especificaciones, mascarillas, nasobucos y demás. ¿Utilizaremos esta misma metodología o seguiremos dando clases tradicionales? ¿O qué pudiéramos dar nosotros con estas nuevas tecnologías? ¿Y qué pudiéramos dar nosotros desde el punto de vista pedagógico, didáctico, en el aula hoy? ¿Cómo nosotros cambiamos? Pudiéramos ser hasta más eficientes, ojo, porque las tecnologías llegaron para quedarse. Y entonces hay que acelerar estos cambios en el sistema educativo. Primero, con una innovación y un elemento esencial que es la economía de los contenidos. Nosotros no podemos seguir volteando hacia el estudiante
toda la información y entonces es un gran cúmulo de información que el estudiante a veces no sabe ni qué hacer. Entonces, primero, con una innovación educativa, innovación desde el punto de vista de esa transformación del proceso educativo, de una transformación desde el profesor. Sigue siendo el estudiante el centro, el eje de la formación, pero lo dirige el profesor, porque las máquinas no se encienden solas. Las máquinas metodológicamente no deben dar los contenidos. Sigue siendo el docente la persona que indique, la persona que ejecute, la persona que evalúe en este sentido, y no se puede perder de vista el roce humano que se pierde con las tecnologías. Por lo tanto, esa nueva estructuración de los cambios del sistema educativo tienen que estar aparejados, tanto desde una óptica de aula como también desde una óptica de preparación del docente. Y aquí entra un factor fundamental que es la formación continua que tenemos que tener todos para lograr ser mejores docentes. Porque las tecnologías van a una velocidad que cuando usted tiene la respuesta aparecieron otras preguntas. Como diría un filósofo muy famoso. Usted tiene que continuamente seguirse preparando. ¿Para qué? Para cuando el estudiante nos pregunte desde YouTube, porque lo más fácil es buscar un tutorial de YouTube, no nos cuestionen ese contenido. Entonces, el contenido nuestro tiene que ser muy actual. El contenido nuestro tiene que ser flexible. El contenido nuestro tiene que estar contextualizado, no solo actual, sino contextualizado contra la realidad latinoamericana. Porque hemos sido copiadores de modelos europeos, copiadores de modelos norteamericanos, y después eso queremos traducirlo a nuestras plataformas en este sentido. Y tiene que haber, desde el punto de vista institucional, y digo institucional desde el Estado hasta las instituciones educativas, mejoras tecnológicas. Mejoras tecnológicas que conexión, acceso, equipamiento, porque si no esto es un sueño. Esto es un sueño porque los chicos siguen diciéndonos, como nos pasó desgraciadamente con los profes que nos estaban hablando, que la conexión se caía. Entonces, cuando hay limitaciones de conexión, tiende a romperse también la ruptura de la propia dinámica de contenido. Imagínense un chico que usted está dando la clase, por X razón perdió la conexión y se conecta a los 15 minutos. Perdió 15 minutos de contenido, perdió 15 minutos de lógica, perdió 15 minutos de interrelación. Y eso después no es recuperable, por mucho que usted le diga que revise el libro tal. Porque la relación tecnológica, la relación que existe entre el profesor y el estudiante, a partir y como base de las tecnologías, se rompe también en este sentido. Y hay que tener entonces, además, un cambio de cultura. Nuestras escuelas tienen que cambiar su cultura educacional y ahí entra a jugar un factor fundamental, los roles de la familia. Yo siempre pongo estos ejemplos, pero estoy seguro que la ha pasado. Mi esposa me decía el otro día que estaba pasando cuarto grado. Estoy en cuarto grado todavía. Y entonces, la inducción que se dio en la escuela de mi hijo, mi esposa tuvo que estar sentada al lado porque se indicaba que el padre estuviera sentado al lado porque había cuestiones que el padre tenía que responder. Entonces el padre pasa a ser otro profesor más. El padre pasa a ser ese educador más. No solo como familia, sino también como docente. Y aquí es importantísimo en la teleformación que el cambio de cultura sea esencial, tanto de la escuela como de los docentes, porque la escuela tiene que también preparar al padre. La escuela no puede dejar solo al padre desde un proceso inductivo, desde un proceso que el niño está en su casa, porque la madre está en su casa. Pero ese no es el factor fundamental de formación. Tiene que haber una estrecha relación, sociedad, familia, escuela, en ese cambio de cultura. Finalmente, ¿qué nos queda? Primero, seguir siendo recursivos con la implementación de mecanismos virtuales en estos procesos académicos. El coronavirus va a seguir en todo contexto y aparecerán las vacunas y va a seguir, porque ya es una enfermedad endémica que no desaparece. Se va a transformar como se transforman todos los virus, pero no va a desaparecer. Y la vacuna de China no servirá en Latinoamérica, y la de Latinoamérica no servirá en China, y la de China no servirá en Rusia, y la de Rusia no servirá en Estados Unidos. Hasta que no se creen los patógenos adecuados, esto va a ser así. Por eso es los experimentos que se están haciendo con las diferentes vacunas en los diferentes países, para que cada país tenga un patógeno específico y que pueda solventar desde el punto de vista de salud estos elementos. Hay que tener una vertiente innovadora, continuar con la realización de congresos, jornadas, talleres virtuales. Esto es esencial. Me siento agradecido, complacido en ese sentido, que la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo haya contado con mis modestos conocimientos y que sea parte de
el crecimiento de cada uno de nosotros. Y hoy más que nunca se demuestra en estos momentos que aquello que parece darle rumbo a la educación de forma marcada es la motivación y el espíritu de adaptación en tiempos de crisis. El hombre no va a desaparecer por el coronavirus, no va a desaparecer, pero sí tiene que adaptarse a estos tiempos de crisis para que esos tiempos de crisis generen el desarrollo. Por supuesto, con criterios de innovación, con el uso de tecnologías existentes en los diversos contextos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Blas Joel. La verdad es que nos deja pensando en muchas situaciones, sobre todo cuando iniciaba, ¿no? ¿Es una cuestión de realidad o realmente estamos fingiendo? Yo creo que el día de hoy ha podido exponer de manera muy contextualizada, con ejemplos y demás, muchas situaciones que incluso hoy nos toca vivir como parte de este proceso educativo. Realmente hay que reinventar la educación, como mencionaba, y bueno, todos estos elementos de transformación, de pensar en nuevos ecosistemas, en pensar en esa parte de la economía de los contenidos, pues nos hace reflexionar, por lo menos, seguramente si tuvo oportunidad también de estar viendo algunos comentarios, que ahorita los voy a precisar, la parte de los docentes radicaba en eso, ¿no? Cómo hoy hay este uso de los medios tecnológicos para poder visualizar pues, nuevos escenarios, el ver cómo se aprende hoy, cómo la tecnología ha sido esta parte de dependencia, pero algo de lo que puntualizaban también en los comentarios que dejaban en el chat es el uso que le damos a esta tecnología. Uno de los comentarios que hacían era precisamente como de los pequeños, de ser un medio que era para diversión, esto de las tabletas, de los celulares, hoy pasa a ser un medio de aprendizaje para poder como trabajarlo. Hay otra situación ahí importante que mencionan sobre los modelos del homeschooling, que también ya estaban funcionando y bueno, que también ya estaban dentro de este proceso educativo. La otra situación importante también que nos mencionaban en el chat son algunas situaciones de visualizar esto de los ecosistemas en entornos abiertos que ya nos mencionaba y sobre todo también cuando nos menciona de la tecnología que ha sido un principal canal de comunicación entre ambas pues, escenarios, ¿no? Tanto hoy como docentes como también seguramente quienes están del otro lado de la pantalla. Sin duda, de verdad, hay muchas cosas muy enriquecedoras en esta conferencia que nos da y me gustaría pasar al escenario de las preguntas. Hay 3 que hicieron ya en el chat y después de estas daríamos el uso de la voz a alguien que quisiera hacer algún planteamiento para el doctor. La primera es de Vanessa Amairani Solares, que nos pregunta cómo se pueden fortalecer los nuevos ecosistemas de aprendizaje en esta pandemia y para la formación de los docentes. Otra que hace la maestra Edith Álvarez es qué opinión le merece el B-Learning, que también era parte de lo que usted estaba comentando en estas situaciones asíncronas y síncronas. Y la maestra Maricela Aretzul nos comenta qué podemos hacer los docentes cuando nuestros alumnos no entran a las reuniones que programamos para analizar los contenidos de nuestro programa educativo. Entonces, no sé si gusta contestar estas preguntas, doctor, y a partir de ello abriríamos el espacio para quien quiera tomar la palabra, poder continuar con esta ronda de preguntas. Muy bien, profe Irma. Me voy a referir en sentido general a los 3 elementos que han sido tocados. Cómo mejorar los ecosistemas, qué opinión tienen los e-learning, los aprendizajes en línea, y qué podemos hacer para motivar a nuestros alumnos que entren a la clase. Fíjate, eso es bien complejo hoy, porque voy a empezar de atrás hacia adelante. Porque es que el estudiante ya no lo vemos en el aula. Se ha roto esa dinámica donde el estudiante venía al aula y nosotros lo convencíamos. Entonces, lo primero que tiene que haber es un cambio de la cultura de formación y un segundo elemento es el cambio de la cultura de la didáctica. Tiene que cambiar completo la didáctica. La didáctica de las tecnologías es diferente a la didáctica de las matemáticas. Aunque demos matemática mediante una computadora. Entonces, cada didáctica hoy tiene unas características especiales que no tenían antes porque eran presenciales. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es la capacidad que tengamos nosotros como docentes de poder implementar este e-learning o B-learning, como estoy leyendo acá en el chat, porque es la sumatoria. Pero si usted va a la esencia de todos estos conceptos, e-learning, B-learning y demás, es simplemente la educación a través de la tecnología. Eso es un elemento esencial. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se utiliza? Ahí está el reto. Yo sí creo que las tecnologías son buenas. Sí, todas son buenas, mírenlo.
A pesar de la crisis que existe, hoy estamos realizando un evento de esta magnitud. Más de 100 personas, creo que vi 102 personas hoy conectadas en el chat, en la pantalla a la misma hora. Eso es muy bueno. ¿Dónde está el reto? En el uso que usted le dé como docente para que ese estudiante se motive. Tenemos que contextualizar los contenidos. Ya te hablaba no solo de la economía de contenido, sino tenemos que contextualizar el contenido para que entonces sea visible. Hoy el mundo es visual, hoy el mundo no es de letra, hoy el mundo es de imágenes. A lo mejor esa motivación está dada en darle un carácter más de imagen a nuestras presentaciones de clase. Por eso yo traía algunas figuras para romper un poco la estructura de la presentación, independientemente que APA dice, APA séptima edición, dice que solo las presentaciones deben tener hasta 40 palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que perder más tiempo revisando la bibliografía de un artículo científico en vez de revisar el contenido del artículo científico? Entonces el estudiante se aburre. ¿Me estás entendiendo? Entonces hay que buscarlo de otra manera. Yo me reí hace poco y lo digo con el cariño que lo siento por los profes que me antecedieron de la Universidad de Cienfuegos, porque ellos son estrictos en la norma APA, estrictos en la bibliografía, y yo le decía, y el estricto del contenido, eso es un día conversando, ¿no? Porque hay que buscar otras maneras de que la gente se sienta motivada a sentarse 4 horas frente a una computadora a ver la misma profesora que yo veía todos los días y no poderle tirarle una tiza al muchacho de al lado. Que era la ruptura académica que existía. Y entonces la profesora hablando y yo medio dormido. O yo apago la pantalla y el profesor puede estar hablando y mi mamá está escuchando. Miren, hoy los padres muchas veces hacen las tareas del estudiante porque lo está escuchando. Y el niño se siente, o antes, eso es hoy de una manera diferente. Tenemos que ser más visuales. Tenemos que a veces poner videos de propio YouTube, pero tenemos que prepararlo, ¿eh? Tenemos que ser capaces de enfrentar desde una máquina, porque además el estudiante no acepta que nosotros tengamos problemas. Es igual que el actor. El profesor es padre, el profesor es amigo, el profesor es consejero, el profesor es hermano, el profesor... Y el niño no sabe lo que pasa de la pantalla para allá. Como digo yo, hay un virus detrás del teclado. Eres tú mismo. Eres tú mismo. Si tú logras prepararte bien, si tu contenido está a tono con los chicos, si es un contenido que a ellos les gusta, si se lo contextualizaste al contexto de ellos y se lo pusiste hasta en un video, y no estoy diciendo que demos clases por video, sino hasta de un video, fíjense, un pequeño video que yo puse motivacional, como causó ruido. Y me pongo de ejemplo no por ser el mejor, sino cómo nosotros pudiéramos tener conferencias diferentes, donde el chico no tenga que estar sentado 4 horas. Señores, ustedes deben sentirse cansados después de 4 horas sentados en la computadora. Estoy seguro. Imagínense un niño que es hiperkinético o un joven que está pensando, apagando la máquina y chateándose con la novia. En ese contexto hoy la educación es diferente. En ese contexto hoy tenemos que lograr nosotros como docentes prepararnos para que el e-learning, el B-learning, el U-learning y todos los learning que aparezcan por ahí sean adecuadamente. Eso es otro elemento. Y segundo, contextualizar la plataforma al chico. A veces las plataformas son más complejas de lo que el chico puede manejar o lo que el estudiante puede manejar. Yo hace poco en una universidad que estuve online, trabajando por un tema X determinado, me conecté en Teams, me evaluaron en EVA y subimos las presentaciones a otra plataforma. 3 plataformas en la misma universidad. Si la universidad tiene una sola plataforma, ubícala todo para que el chico se navegue, si es accesibilidad, si hay usuario, si es amigable el sitio. Entonces, en ese contexto es bien complejo. Hoy la educación latinoamericana, es lo que me estoy refiriendo, porque lo que está claro es que no estamos preparados para seguir en una educación tradicionalista mediante la computadora. Gracias, doctor. Si alguien tuviera alguna otra pregunta, veía también en el chat a Jorge Manzano, no sé si quiere hacer uso de la voz para poder hacer la pregunta que nos comenta. Y si alguien más quisiera, por favor, para que nos pueda comentar. Hay comentarios también muy interesantes sobre esta misma discusión que hizo con respecto a las preguntas que están haciendo en el chat.
Jorge Manzano también nos comentaba cómo debe cambiar la forma de evaluar en ambientes virtuales, que es otro punto importante esto de la evaluación, que no solamente se quede como en esta parte de la calificación. Y si alguien más quisiera hacer uso de la voz, por favor, se puede abrir su micrófono y adelante con la pregunta. Pues yo, mi nombre es Dalia, soy profesora, tengo 32 alumnos y la situación que hoy enfrentamos es realmente adversa, y me refiero a adversa porque tenemos alumnos en situación que no tienen teléfono, que no tienen internet, y que aunque la economía no les da para adquirir estas situaciones, ¿no? Y que lo único que tienen al alcance son los libros y las libretas. Y que a la hora de hacer una situación o un aprendizaje piloto en estas redes sociales, en estas plataformas, pues resulta muy adverso, porque de los 33 que tengo, por ejemplo, solo se conectan 7. Y los otros pues se quedan de una u otra forma excluidos de esta situación, ¿no? Entonces, realmente es un reto bastante difícil hoy en la educación mexicana, bajo las condiciones que vive cada uno, bajo la economía, bajo la situación que tienen para tener o no tener internet, tener o no tener computadora y el teléfono, porque son los medios que estamos utilizando, ¿no? También sí que considero que hemos dejado de lado las capacitaciones que venían por parte de la SEP hacia los maestros. Hemos dejado un poco olvidada esa situación, y hoy tan solo en la plantilla la mayoría son personas ya adultas. Entonces, bajo toda esta situación, la pregunta muy en concreto es cómo volver a enamorar a esos alumnos a que sigan aprendiendo. Seguir diciéndoles que los medios de aprendizaje y que además la escuela a distancia es la mejor forma que vamos a tener para que en el día de mañana pues puedan salir adelante, porque nos queda claro que ellos son el futuro de nuestra sociedad, y que qué tipo de sociedad estamos pues realmente llevando hacia adelante, ¿no? En un espacio de inequidad, porque no hay edad en esta situación y no hay igualdad entre ellos, y que a veces es una situación que no podemos controlar como maestros o como personas. Entonces, a mí me gustaría que que en ese sentido nos ayuden. Y la otra, que tiene que ver con la evaluación, ¿no? La evaluación, pues nos indica un parámetro y es una calificación que al final del día se ve reflejada, pero la evaluación trae consigo atrás muchas otras situaciones que tiene que ver con la personalidad, que si cumplió, que si tiene la actitud, y muchas otras, ¿no? Realmente aprenda y que además lo aplique en la vida cotidiana, que le sirva para salir adelante. Entonces, en ese sentido, a mí sí me gustaría que me hiciera favor de orientarme y agradecerle. La conferencia está excelente y todos los temas que hemos abarcado con anterioridad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No recuerdo el nombre, discúlpame. Pero bueno, te responderé y haré una intervención a partir de algo interesante que la profesora Marix ha puesto en el chat, y voy a comenzar por ahí. Y es que la pandemia puso en crisis, más en crisis, el sistema educativo latinoamericano. Ya el sistema latinoamericano educativo estaba en crisis. ¿Cuál es el sector que más huelga ha hecho en los últimos 10 años en Latinoamérica? El sector educativo. ¿Quién eran los principales actores en una comunidad? El cura, el médico y el maestro. Pero el maestro no tiene ese posicionamiento porque las políticas públicas han decaído en función a otras políticas económicas. Entonces, no hay tecnología, no hay computadora, no hay acceso, y ahí está el resultado de lo que estamos viviendo hoy. Fíjate, eso es un primer elemento de causa, que es la situación educativa latinoamericana está muy golpeada, no del coronavirus, porque el coronavirus golpeó a todo el mundo, sino por unas políticas, yo creo que en algunos momentos erradas, que ha desvirtuado un poco el tema de la educación. Otro segundo es el carácter económico que se le da a la educación. Hoy, si usted no tiene una computadora, si no tiene las conexiones, no tiene educación. Pero no solo la computadora. ¿Cuántas actualizaciones tiene que hacer usted para que el programa funcione adecuadamente? Y las actualizaciones de dinero.
Entonces, cada 6 meses aparece una nueva actualización y se te bloquea la computadora y se te quedó y los muchachos allá esperando y usted como profesor es el que sufre. Yo estoy seguro que le ha pasado eso, porque el muchacho a lo mejor, el profe se congeló, como decimos nosotros, por acá por Cuba, se congeló la computadora y el chico se apaga, va y se toma un vaso de agua o sigue, pero usted como docente, con esa experticia que tiene, no logra solucionar eso. Eso es un primer elemento. Si queremos cambiar la evaluación, lo primero que tiene que cambiar es el contenido y es la forma de dar el contenido. ¿Sí? Es los métodos que tenemos que tener de enseñanza. ¿Cómo nosotros logramos motivar a estudiantes que no tengan conexión? Eso es imposible hoy. Fíjense, yo no tengo otra manera de decirlo con el dolor de mi alma. Eso es imposible. Porque si no vas a tener que ir a casa de cada uno de los muchachos, como un video que vi hace poco, de una profe que no tenía conexión y se montaba en un caballo e iba a la casa. Eso es imposible hoy en un contexto latinoamericano. Todo lo que habíamos avanzado en educación, hay que decirlo así, a pesar de estos números que yo decía, ¿no? De 12 millones de niños todavía sin escuela, se atrasó. Hoy nosotros no sabemos si verdaderamente nuestros estudiantes asimilaron o no asimilaron el contenido, porque la evaluación en un contexto online sigue siendo tradicional. Si no, pregúntense ustedes, le mandan el trabajo al chico, el chico se lo entrega, lo discute con usted y usted le da una evaluación. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Entonces hoy la plataforma, la educación tiene que ser diferente. Habría que hacer algunos experimentos como hay otros países que no evalúan y buscan otras variantes de evaluación donde el chico se relaciona un poco más por las redes, buscando experticia desde otra manera. Es muy complejo hoy, sinceramente, en estas condiciones tener una educación de calidad. Cuando hablamos de una educación de calidad no es una calidad de excelencia, sino una educación de calidad en un contexto marcado por la falta de acceso, por la falta de tecnología, donde hoy no sabemos cuándo vamos a virar al aula, importante, cuántas reestructuraciones curriculares hemos hecho, díganme ustedes, cuántas estructuras curriculares hemos cambiado en menos de 7 meses y cambia la plataforma y cambia los contenidos y sube el sílabo y ahora vuelve a subirlo y ahora cambia lo no que es un gran reto. Mira cómo se ríen. Tienen que haberse visto así de vez en cuando. Se lo digo por experiencia, ¿eh? No lo estoy diciendo hacia allá, lo estoy diciendo para acá. Porque a mí me gusta poner mi experiencia. Yo no estoy alejado del planeta Tierra. Yo soy un docente igual que ustedes. Independientemente de que tenga un chorro de cargo, doy clases lunes, martes, miércoles de profesionalización, marketing, entrenamiento deportivo. Te digo más, ¿cómo yo doy entrenamiento deportivo online? ¿Cómo yo doy enfermería online? ¿Cómo yo doy optometría online? Tradúzcame eso al español. Fíjate, dejé abierta una pregunta, porque a lo mejor nosotros tenemos un poco de carrera, permite esa teoricidad, ese intercambio, pero ¿cómo yo le enseño a un chico la técnica del golpeo con el interior del pie en el fútbol? Vale, hablando de fútbol, que México es un país potencia en América Latina. Yo soy especialista deportivo. ¿Cómo yo enseño eso mediante la tecnología? Hoy eso cambió. Eso cambió. Entonces, en ese proceso, en lo que nosotros llegamos a la posible normalidad, hay que contextualizarse, si no nos va a pasar como el dinosaurio de la foto. Que se quedaron las cucarachas y los dinosaurios, que eran los más fuertes, se murieron. Y las cucarachas todavía están ahí, pero no enseñan nada. Entonces, discúlpenme la simbiosis que he hecho, pero para que se entienda que nosotros capacitan. Segundo, cambiar los contenidos. No los contenidos, sino la forma de impartirlo. Y tercero, crear una cultura diferente en nuestras universidades, en este caso, para impartir una docencia de igual calidad o de mayor calidad utilizando las nuevas tecnologías. Irma. Gracias, doctor. El maestro Alejandro Servín quería hacer una intervención. Adelante, maestro. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos y a todas. Doctor Blas, un placer volverlo a saludar por acá, aunque ahora de manera virtual. Pero nuevamente un placer siempre conocerlo y escucharlo. Mi intervención es más que una pregunta, sería una experiencia en particular que tuve este semestre con respecto al uso de las tecnologías.
Y creo que una cuestión importante, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor, una cuestión que yo considero importante y que se los comparto a todos es la cuestión de la motivación y de que el estudiante no se sienta solo a través del acompañamiento. Ya mencionaban algunos compañeros de cómo invitar, cómo hacer que los estudiantes pues se acerquen, no se sientan, motivarlos a que entren a las sesiones. Y de lo particular, lo que me ha funcionado es de que yo creo que todo tiene que estar bien planificado, tiene que estar bien orientado, que no bajar una cuestión, ya lo platicaba aquí una participante, de no bajar la cuestión tradicional tal cual a la cuestión virtual, porque nunca va a funcionar, como bien dice el doctor. Yo creo que en ese sentido, al usar las tecnologías, tenemos que tener ese acompañamiento cercano al estudiante y motivarlo en qué sentido, de manejarlo inclusive sus tiempos. Sé que en educación básica es completamente diferente al nivel que yo doy, que es licenciatura y posgrado, pero sí ver las cuestiones, ser puntuales en qué es lo que tienen que entregar, las instrucciones que estén bien definidas, porque si no perdemos al estudiante, ¿no? Lo perdemos inclusive, de acuerdo a algunos estudios que estamos realizando ahí dentro del instituto, pues sí ha habido bajas, y escuchando lo que decía en la primera intervención el doctor de la Universidad de España, pues sí, hay personas que se van precisamente porque no están de acuerdo con esta manera de trabajar. Sin embargo, creo que nosotros como docentes, bien lo dice el doctor, hay que prepararnos, hay que estar a la vanguardia con respecto al uso, no solamente a cuestiones de tecnología, sino también diferentes maneras de enseñanza y aprendizaje. Entonces, desde mi punto de vista, estoy completamente de acuerdo con el doctor. Sin embargo, creo que, ya lo decía también el doctor, tenemos que jugarle de todo. Tenemos que ser psicólogos, tenemos que ser tutores, tenemos que ser acompañantes, amigos, muchas cosas los docentes, solamente en la cuestión, si en presencial es complicado, en virtual es también en ese sentido. Compartirles también que pues motivar al estudiante a través de esas tecnologías es pues también que no sea tan cerrado, ¿no? Como bien decía el doctor, no maneja una cuestión de no, lo tienes que entregar y tiene que ser así, tiene que ser acá, sino que también ser un poquito más flexibles en esa situación inclusive de entrega de actividades, por lo mismo en nivel universitario, no me dejan mentir mis compañeros, de que también hay esa brecha de que los chicos pues en realidad no tienen ninguna conexión alguna o tienen muchos problemas de ello. Entonces, creo que ese tipo de apertura hacia el uso de la tecnología y ser un poquito más humanizados con los estudiantes, creo que ayuda mucho en esa cuestión. Esa sería mi participación en particular, doctor. Muchas gracias, doctora Irma. Me acordaste algo, Alejandro. Me acordaste algo. ¿Ustedes quieren hacer una evaluación sin problema con sus chicos? Envíenle una evaluación final en TikTok. No falla. Sí. Lo tengo probado. Te estoy hablando de estudiantes universitarios. Yo doy marketing en entrenamiento deportivo, historia de la cultura física y gimnasia. Y el examen final de marketing lo hicimos en TikTok. Le dije a los chicos, háganlo en TikTok, en video, pero no me traigan ni un papel. No faltó uno a la evaluación. Fíjense que, ¿por qué? Porque los puse en su terreno. No porque yo sea más especialista, sino es que, como bien tú dices, yo tengo que prepararme. Bueno, a ver cómo estos chicos me entienden. Hay una foto famosa, yo mira que la busqué y no se la pude poner, que es un director de una escuela pasando una revisión en la escuela y se asoma por la ventana del aula y ve a la profesora parada detrás de una pantalla del televisor y los chicos así. Y cuando la va a regañar le dice una de las maestras, ni entres al aula. Y así es como único los muchachos la miran. Entonces cambia tú. Tú no esperes a dar una educación tradicional, mandando que estudios independientes, mandándose el libro tal. No. Tiempo que esto cambió. Tiempo en el baloncesto. Yo soy deportista. Mari se ríe con mi gesto, ¿no? En ese sentido. Pero esto cambió. Hoy los chicos te miran de una manera diferente. Por lo tanto, yo tengo que enviarle una evaluación de una manera diferente. Les pongo otro ejemplo. Hace poco yo tuve una evaluación X determinada. Y le dije a los estudiantes, yo siempre le digo a los chicos, los estudiantes, siempre hay, tienes que romper, aunque haya una barrera entre docente y estudiante, tienes que romper esa barrera porque la tecnología no las creó. Física, hay una barrera física, que es la pantalla, que es el televisor.
Entonces nosotros tenemos que romper esa barrera, tenemos que meternos dentro de ellos, porque es muy difícil. Y les dije, vamos a hacer un trabajo y todos me van a responder esta pregunta. Pero de tú, por los cuadritos de la computadora, me lo van a responder en chino. ¿Cómo? En chino. Si tú vas a Google Translate y lo traduces, ¿es así o no es así? Tú en chino, tú en francés, tú en alemán y tú me vas a buscar en checoslovaco, en checo. Le dije así, le di un disparate así de los míos. Si ustedes ven esa evaluación, como causó risa, pero aprendieron, ¿eh? Pero aprendieron. Y no es que siempre utilices cosas agradables, pero tú tienes que hacerle llegar el contenido lo más didáctico posible. Cuando hablamos de la didáctica, es el proceso enseñanza-aprendizaje. Y la clase, en cualquiera de sus manifestaciones, siempre va a tener objetivo, contenido, método, forma, evaluación. Eso no cambia. Eso no va a cambiar jamás en la historia. Eso no va a cambiar. Eso escríbanlo ahí como la Biblia. ¿Por qué? Porque una clase tiene objetivo, que responde a un contenido, que tienes que darlo de una forma, que tienes que evaluarlo. Entonces, eso tiene que primar. ¿Pero qué cambia? La forma de evaluar. ¿Qué cambia? La forma de yo dar el contenido. ¿Qué cambia? La forma de yo enfocar el objetivo. A lo mejor el objetivo lo enfoco con un video o con la última noticia. Vamos ahora mismo. Me reía con mis estudiantes de marketing, porque yo siempre... WhatsApp, grupos de WhatsApp. ¡Pah! Una noticia. Y cuando llegamos al aula, yo no tenía que presentar la clase. Bueno, ¿se acuerdan de la noticia que vieron? Sí, profesor, no sé qué, Rick. ¿Qué tienen que opinar? Me acuerdo que fue de las 25 familias millonarias del mundo. Fue ese tema. Y ese día dimos el marketing desde las familias más millonarias del mundo y cómo ellos manejaban el marketing. Un ejemplo, Rocher de los chocolates. Mira. Y es el mismo contenido, marketing, globalización. Entonces, tienen que, como docentes, y digo tienen con el mayor respeto, yo no soy nadie para dar indicaciones, tienen como docentes de poder transformar su clase. La clase es diferente. No esperes dar una presentación de PowerPoint porque el chico a la media hora se aburrió. Se aburrió. Y después viene fisiología. Y después viene Javier Moreno. Y después viene Marisa Librano. Y después Lidia Raffel. Candela. Candela lo que tenemos hoy. Fíjense. Le puse un horario de docente de dibujar. De la Autónoma de Hidalgo. Y eso pasa. Entonces el chico también tiene al profesor de matemáticas, tiene al profesor de fisiología y tiene al profesor de historia. Que todos tenemos caracteres diferentes, que todos tenemos metodología diferente, que todos tenemos forma de expresar los contenidos diferentes, que antes en el aula él se entretenía mirando para el lado. Ahora te apaga la cámara y se va. Entonces, ahí está el componente de motivación que alguien decide. Por eso, capacitémonos un poco más. Ahí sí es un reto. Hoy tenemos que estar mejor preparados para enfrentar un proceso docente educativo diferente. No pensemos darle una presentación igual, porque el chico que está ahí se pasa la vida en YouTube, el chico que está ahí se pasa la vida en tutoriales, el chico que está ahí se pasa la vida en Facebook. Si él se pasa la vida en Facebook, mi hermano, cámbiale para Facebook la cosa, cámbiale el proceso y verás cómo él se va acomodando y ¡ay! Tú logras que el muchacho salga dentro de las condiciones bien complejas que él tenemos. Irma. Muchas gracias, doctor. Bueno, también hay comentarios, muy interesantes en el chat, sobre todo en esas reflexiones, ¿no? Cómo hay que ir adaptándonos, cómo si no queremos extinguirnos como los dinosaurios, pues tendríamos que ir adaptando nuevas realidades y demás. Y algo que también mencionan en este proceso, pues son por la voz de los estudiantes, ¿no? Cuando mencionan, bueno, las clases son aburridas, son poco motivadas, son muchas situaciones, y creo que desde ahí también podemos partir de la voz de los que están viviendo este proceso. Algo de lo que también me llama la atención es esta parte emocional que también poco se ha trabajado, y bueno, la educación emocional en esta parte de la pandemia, porque si bien está todos los retos y desafíos que hoy se presentan a nivel de infraestructura, a nivel curricular, a nivel de la formación, también tendríamos que considerar este elemento emocional, porque yo he visto en el caso de mis alumnos quienes se han deprimido, quienes están estresados, y no solo ellos, sino también del otro lado, ¿no? De profesores estresados, complicados porque hay que hacer un sinnúmero de actividades hoy, incluso en estas diferentes realidades que mencionaba. Tenemos una plataforma, pero hay que subir evidencias, hay que sacar un sinnúmero de cosas que tendrían que estar también ahí presentes para poder sacar pues este proceso
en el que nadie lo pidió, pero que bueno, hoy hay que hacerle frente y hay que adaptarnos a estas situaciones. Entonces, no sé si hubiera alguna otra pregunta, y si no, también me gustaría que pudiera ahondar un poco en esto de las cuestiones desde la visión emocional, que también sería uno de los elementos importantes para considerar. Y si alguien más del público tuviera alguna otra pregunta, sería el momento de poder hacerlo, sino para ir cerrando ya esta parte de la conferencia. Irma, yo creo... Ah, la profe Marisa. No, gracias. Yo realmente, pues, más que nada, reconocer que estamos ante una situación de emergencia, una situación donde las diferentes estrategias alternativas que se han considerado viables, pues de alguna u otra forma han ido ajustándose en la medida de lo posible a los contextos. Esto nos lleva a una reflexión donde nos ha desarmado en el ámbito curricular, pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque los programas educativos en línea, cuando se diseñan a partir de un análisis de contexto, de las condiciones de la infraestructura tecnológica, es decir, ese modelo de contexto, proceso, producto, es decir, para yo ir evaluando, porque los procesos de evaluación es lo que te llevan a ti a condicionar la mejora. Entonces nosotros tenemos que tener esa perspectiva de valorar cómo, a partir de todas estas experiencias vividas, se hace un análisis de ese currículum en los diferentes niveles educativos, donde realmente aquellas invariantes de contenido, porque por ejemplo hay un comentario en el chat donde se está diciendo que la educación básica es la que está más sufriendo. Hace unos días Francisco Tonucci dio una conferencia junto con Rafael Porlán Ariza, donde se cuestionaban si realmente los contenidos que están dentro del currículum de la educación básica en cualquier país del mundo son los adecuados. ¿Por qué? Porque realmente cómo nosotros llevar condiciones de ambientes ecológicos de aprendizaje en estas situaciones que estén alineadas a ese currículum. Entonces, yo sí considero que estas experiencias, lo positivo que nos lleva, es que nosotros tenemos que realizar ese tipo de análisis del propio currículum en el ámbito de cada contexto. Porque como bien decíamos, el contexto latinoamericano difiere en las diferentes regiones. Hace un rato el doctor Eduardo nos decía, estuve en México en 3 lugares diferentes. México es un país que tiene una riqueza multicultural y un contexto diverso, y cada país tiene sus particularidades. Nosotros en este sentido, pues podemos decir que datos del INEGI nos dejan alarmados en cuántas personas en este país, el porcentaje que no está conectado. Las personas que están conectadas a través de un celular, pero cuando ese celular ya no tienen crédito, ya no pueden adquirir. Entonces, esos elementos tienen que ser base de ese análisis para poder diseñar ese currículum en una modalidad, pudiéramos decir, B-Learning, por así decirlo, ¿no? Porque yo sí digo que estamos ante una estrategia de emergencia. Y ante una estrategia de emergencia, todos los paliativos, mediaciones, andamiajes, como nos dice Vygotsky, pues son válidos, ¿no? Entonces, yo sí creo que aquí debemos potenciar todo, la creatividad, el ingenio del docente, porque es el pilar fundamental para poder trascender ante cualquier tipo de contextos de pandemias como este y cualquier emergencia educativa en particular. Entonces, creo que uno de los sentidos de este seminario es revitalizar la función docente y visualizar cómo todas esas estrategias viables y posibles, como nos decía la maestra Leonor Quintero, son posibles o son herramientas básicas como esos recursos didácticos para poder mantener la motivación. Y lamentablemente, pues creo que desde ahí es donde tenemos que partir para poder trascender. Muchas gracias. Pues adelante, doctor, para ir cerrando esta parte ya de la conferencia. Sí, tú hablabas sobre la motivación. Hoy hay muy buenos estudios sobre las neurociencias. Fíjate. Hoy se está manejando el término neurociencias en el componente educativo. Pero desde el punto de vista de la neurociencia, cuando hay tecnología por medio, y alguien ponía algo interesantísimo, fíjate, algo interesantísimo que déjame ver si lo encuentro, sobre la tecnología, que tenemos una concepción, ya la encontré, Eva Galán, que el primer paradigma que se debe romper es el concepto de tecnología, claro, porque la tecnología es todo lo que cree el hombre. Entonces la tecnología no es el teléfono solo, la tecnología no es solo el computador. Entonces, ahí entra la creatividad del docente.
para que la educación sea diferente. Y a lo mejor el chico no tiene que estar tan conectado al celular y al teléfono, y nosotros pudiéramos utilizar otras tecnologías independientes en este sentido. El reto está en que las neurociencias como ciencia, valga la redundancia y su estudio, trabajarlas mediante las tecnologías es muy complejo, porque los estudios de neurociencia por lo general tienen una estrecha relación de contacto humano. Y ahí está el reto de nosotros de buscar desde la motivación cómo los estudiantes participan, cómo los estudiantes no faltan, cómo los estudiantes se evalúan. Pero reitero, el eslabón fundamental sigue siendo, en mi criterio, la preparación que todos tengamos para que ese estudiante se motive. La preparación que tengamos para que ese estudiante reciba adecuadamente los contenidos, para que ese estudiante reciba o se evalúe adecuadamente, como decía la profesora Maritza antes de mi intervención, en los nuevos ecosistemas de aprendizaje, que es un ecosistema diferente. Y el ecosistema no es la computadora. Fíjate, el ecosistema no es el libro tecnológico, el ecosistema es la casa, el ecosistema es la cocina, o el ecosistema como me pasó a mí hace poco en una clase, donde 2 estudiantes tuvieron que irse para un lugar donde había wifi y se oían todos los comentarios del barrio. Entonces tú como docente también tienes que tener esa paciencia, esa tranquilidad de saber que hay un ruido externo que no es culpable, porque si no, ¿cómo se evalúa, chico? Como me pasó con el cuento del gato, y Marisa se reirá con el cuento del gato. Y no es que el gato del gato que nosotros conocemos en Cuba, sino el gato en la cortina. Y yo me reí. O te digo más, te voy a poner una experiencia que tuve hace poco en una evaluación. Estas 2 personas que estoy diciendo se conectaron en casa de uno, en un cuarto, y en el otro cuarto de la casa, el otro chico. Ustedes saben quién les conectó el Zoom. El hijo. Ellos no sabían trabajar en la plataforma. Y el niño de ellos iba de un aula a otra, de un cuarto a otro. Me toca a mí. Tú lo sentías corriendo. ¿Qué yo hice? Nada. Adelante. Evalúate. Otra experiencia que tuve, estoy seguro que la ha pasado a ustedes. Una mamá con un niño pequeño amamantando al chico y le tocaba exponer. ¿Qué le dije? Apaga la cámara. No tengas pena. Ve y darle el seno al niño. Cuando termine, te evalúas conmigo. Y estuve 1 hora esperando. Tienes que hacerlo, porque es que ella está en un contexto, en un ecosistema de aprendizaje diferente, donde el chico termina a la 1 de la tarde y a la 1:10 tiene clase conmigo, y en esos 10 minutos tiene que cenar, comer, almorzar, desayunar y darle la comida al niño que tiene al lado, en la misma casa. ¿Qué he hecho yo? Bueno, 30 minuticos más. Vamos, ya estamos listos. Yo lo siento. Sí, sí, profe, ya vamos. Buscar ese acomodo, porque si no se pierde la motivación. Sin hablar del contenido. Estamos aquí hablando de lo psicológico, de los elementos que pueden ser motivacionales en este sentido, porque estamos conversando con personas que tienen un nivel profesional adecuado. Irma. Pues con esto prácticamente estaríamos cerrando. Se siguen haciendo comentarios muy interesantes, incluso este último que ponen, donde pues también como profesores a veces evadimos esa responsabilidad con respecto a las excusas que damos para el uso de las tecnologías. Y me parece importante, realmente, de verdad, esta conferencia ha sido muy enriquecedora en ese sentido, porque no solamente es ver desde la parte del experto, desde la parte de los profesores, sino también de quienes están involucrados, que son los alumnos. Así es que yo agradezco infinitamente la participación que ha tenido cada uno de los aquí presentes y también el que nos haya podido compartir esas experiencias, porque, insisto, nos deja muchas reflexiones para ver seguramente hoy cómo tendremos que estar afrontando esta nueva realidad, pero a partir de ello, ¿qué hacemos para mejorar esas condiciones, tanto como profesores como alumnos? Y eso me parece genial, porque creo que este escenario, lo comentaba la doctora Maritza, finalmente es hacernos reflexionar de qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos a caminar para este buen rato que todavía nos falta seguir con esta nueva normalidad. Así es que si no hubiera otro comentario por parte de los aquí presentes, agradecería infinitamente la presentación del doctor Blas Joel y los invitaríamos a continuar con las actividades de este seminario. A las 2 de la tarde está programada la conferencia Diseño de tareas para potenciar el conocimiento didáctico-matemática de los maestros en un diplomado.
y van a estar ahí 2 ponentes de la Universidad de Panamá. Así es que muchísimas gracias por la presencia. Ya les compartió también el link para que nos puedan acompañar y cualquier cosa los invitamos a seguir visitando la página de este seminario para hacer sus registros y sus comentarios. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.